Bueno, la tablet como que ya cargó, pero igual, a ver, me da como desconfianza el hecho de que ahora estando cargando se descargó. Entonces voy a hacer una cosa. Miremos rápidamente algo. Mm, yo creo que por Juan Esteban, como hay poquitos, tratemos de dejar las cámaras conectadas para yo poderlos ver. Que Me siento un poco intrusivo hablando solo. Entonces, Anda, sino que tengo el internet como lento, entonces por eso la apago. bueno, a ver. ¿Ustedes cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo lo escucho bien. Yo también. Recording in progress. Listo. Entonces, pero yo creo que ahí me deberían escuchar mejor, ¿no? O se me escucha igual. Pues yo lo escucho igual. Listo. Entonces, a ver. Eh, yo ensayo una cosa. Ahí se ve. Listo. Sí, ahí se ve. Bueno, realmente nosotros a donde queremos llegar, ahí, la pregunta que me hizo Oscar la semana pasada a mí me gustó mucho porque ese es uno de los enfoques modernos e importantes de la mecánica. A partir de las simetrías, nosotros poder discernir qué tipo de física contiene un lagrangiano, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el hamiltoniano y sabemos que el hamiltoniano en mecánica cuántica conmuta con una cantidad, nosotros sabemos que esa cantidad se conserva en el tiempo. Entonces, es una simetría, ¿cierto? Hay una simetría que está relacionada con las traslaciones temporales, por ejemplo, digamos en ese caso. Eh, nosotros podemos determinar si el hamiltoniano es Lorentz invariant, si el hamiltoniano es invariante bajo rotaciones, si el lagrangiano es invariante bajo rotaciones, si el lagrangiano es invariante bajo traslaciones. Entonces, hay varios aspectos importantes sobre las simetrías que nos permiten ver qué tipo de física emergería de un lagrangiano. Cuando yo me refiero a la física que emerge de un lagrangiano, básicamente yo estoy hablando de esto. Si yo tengo un lagrangiano cualquiera, ya vamos a ver qué es un lagrangiano, ¿cierto? Todavía no hemos visto qué es un lagrangiano, vamos a ver qué es un lagrangiano y qué no es un lagrangiano. Si yo tengo un lagrangiano, por ejemplo, que es literalmente, es una función que depende de Q punto, ¿cierto? Y del tiempo. Entonces, esa dependencia temporal del lagrangiano lo tenemos que discutir con cierto nivel de detalle, ¿cierto? Entonces, y como nosotros tenemos un enfoque de teoría de campo en este curso, yo voy a decidir utilizar más bien esta notación, que es una L común y corriente. Dado un lagrangiano, por ejemplo, yo podría escribir este lagrangiano, yo podría escribir un lagrangiano como un medio de la masa por Q punto al cuadrado, ¿cierto? Menos una función que depende de la coordenada Q, ¿sí o no? Y hay varias simetrías que pueden emerger cuando este lagrangiano es independiente de Q, ¿sí o no? Es decir, Q no aparece directamente en lagrangiano, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver. Cuando yo me refiero a la física que emerge de un lagrangiano, me refiero a esto. Si yo, por ejemplo, digo la derivada de L con respecto a Q, ¿cierto? Menos la derivada con respecto al tiempo de quién? De la derivada de L con respecto a Q punto, igual a cero. De acá sale una ecuación diferencial, ¿cierto? Y esa ecuación diferencial, de esa ecuación diferencial emergen fenómenos en el tiempo.
Esos fenómenos están relacionados con varios aspectos de la física. Por ejemplo, esos fenómenos están relacionados con intercambio de energía. Esos fenómenos están relacionados con intercambio de momento. Esos fenómenos podrían estar relacionados con una inyección de fuerza desde el exterior, ¿cierto? Entonces, la dinámica de un sistema que podría ser, perdón, un segundo, me salí. Bueno, la dinámica de un sistema que podría ser, por ejemplo, esta dinámica que Juan Esteban ya la conoce bien porque la vio este semestre en control. Entonces, podría ser una dinámica como algo así. Entonces, acá hay dos aspectos dinámicos importantes que yo quisiera resaltar. Dos o tres, ¿cierto? El primer aspecto dinámico importante es que este sistema toma un determinado tiempo para llegar a un estado estacionario, ¿cierto? Este es un aspecto dinámico importante que nosotros lo llamamos el tiempo de establecimiento, TS, ¿cierto? Settlement time. Hay otro aspecto importante de este sistema físico que es qué tan rápido oscila, ¿cierto? Entonces, eso está relacionado con su frecuencia natural, que eso lo vimos en la clase pasada. Y hay otro aspecto importante de este sistema. Estos dos aspectos de acá, el amortiguamiento y omega n están relacionados con el tiempo de establecimiento, es decir, esos tres parámetros no son independientes. Los que son independientes son zeta y omega n. La física del sistema está determinada por estos dos parámetros. Es la velocidad con la que el sistema oscila, es decir, con qué velocidad hay intercambios de energía en el sistema, ¿cierto? Qué tan rápido absorbe y emite energía el sistema físico. Eso es, digamos, es una característica dinámica que nos da a entender cuáles son los fenómenos físicos que estamos modelando. Entonces acá obviamente parte del fenómeno físico es un fenómeno de almacenamiento de energía. Puedo tener un capacitor que le está entregando energía a un inductor y después el inductor se le entrega al capacitor y eso produce una oscilación en la carga del capacitor, por ejemplo, o produce una oscilación en la corriente del inductor. Eso es un fenómeno físico que yo puedo vislumbrar a partir de omega n, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver que estos parámetros me dan alguna idea de cuál es la física que está emergiendo como producto de Lagrangiano, ¿cierto? Entonces, cita básicamente me está diciendo que si es un circuito eléctrico hay una resistencia que está disipando de manera irreversible información del circuito hacia el exterior, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplico el formalismo de Euler-Lagrange, que es el que ustedes ven aquí en pantalla, ese formalismo de Euler-Lagrange da como resultado una ecuación diferencial, ¿cierto? Y de esa ecuación diferencial que yo tengo acá, pues de esa ecuación diferencial yo puedo obtener información dinámica sobre el fenómeno que estoy estudiando. Entonces podría ser la ecuación diferencial que tratamos aquel día, que era ¿cuál? Era x dos puntos más 2 zeta omega nx punto más omega n cuadrado de x igual a u de t. Después podríamos pensar en qué tipo de lagrangiano o de qué tipo de lagrangiano puedo yo obtener esta ecuación de acá, ¿cierto? Pero de este lagrangiano no, porque acá necesitaría que hubiera una fuerza generalizada, ¿cierto? Entonces esto se hace con el tratamiento de D'Alembert, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver también después, cuando comencemos a ver todo el formalismo de la mecánica clásica. Entonces, digamos, una primera estación en la formalidad de la mecánica clásica es llegar al formalismo de Lagrange. Eso no es fácil, pero es muy importante. Ahora, ¿qué puedo ver yo de acá, por ejemplo? Entonces vamos a mirar una primera simetría. Recuerden que las simetrías, a ver, vamos a mirar una cosa, symmetries. Las simetrías están relacionadas con conservation laws. Entonces yo de acá, si yo supongo que f de q es igual a cero, es decir, que el lagrangiano es independiente, de hecho, de la coordenada,
Entonces yo voy a obtener una primera simetría a partir de Lagrangiana, ¿cierto? Y una ley de conservación por ahí derecho. ¿Cuál es? Entonces yo lo que puedo decir es que la derivada con respecto al tiempo de dl de q punto es igual a cero. ¿Qué es lo que esto me dice? Esto lo que me está diciendo realmente es que hay una cantidad acá cuya derivada es igual a cero. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes qué creen? Que lo que se está derivando es una constante. Exactamente. Esta vaina de acá es una constante, sea lo que rayo sea esto, es una constante. Y eso es una ley de conservación, ¿cierto? Después tenemos que mirar, por ejemplo, esa ley de conservación posiblemente está asociada a qué simetría. Ya vamos a mirar una cosa. ¿Listo? Pues, por ejemplo, a mí me quedaría que, como bien dijo Oscar, la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a q punto es igual a cero, por lo tanto la derivada del lagrangiano con respecto a q punto es algo que es una constante. Y eso lo definimos como el momentum conjugado, ¿cierto? Entonces, the conjugated momentum P va a ser igual a dl de q punto, ¿cierto? Y por lo tanto, este momentum, para que esa derivada con respecto al tiempo sea cero, tiene que ser constante. Entonces, de acá, lo que acabamos de determinar nosotros es que cuando el lagrangiano es independiente de la coordenada, el momentum se conserva, ¿sí o no? Entonces, primera ley de conservación que hemos obtenido simplemente a partir del formalismo de Euler-Lagrange. Lo que yo quiero motivar acá es la importancia del estudio del formalismo de Euler-Lagrange, ¿cierto? Y el día de mañana, que vamos a ver problemas de fuerza central, no lo vi hoy, ese era un tema que había antes de este, ese problema no lo vi hoy porque, digamos, el tiempo no me da, ¿cierto? Un segundo, yo miro a ver si esto funciona. Bueno, no me quiere funcionar el lápiz otra vez, pero bueno. Entonces, if f of q is zero, linear momentum is conserved. Bueno, ¿qué dice el teorema de Nether? El teorema de Nether dice que por cada simetría continua hay que, ¿se acuerdan de eso? De pronto, por cada simetría continua existe Una cantidad conservada, ¿no? una cantidad conservada, muy bien. Entonces, eso es lo que dice el condenado teorema de Nether, ¿cierto? Por cada simetría continua existe una cantidad conservada. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir una página acá. Entonces, Nether Theorem. Entonces, ¿qué dice Nether Theorem? Nether Theorem, it states, it states that per every Profe, disculpe, symmetry, ¿está compartiendo pantalla? pues debería estar compartiendo pantalla, pero me olvidó. Ahora sí. Entonces, it states that per every symmetry,
In the Lagrangian, there exists a conserved quantity. ¿Cierto? Muy bien. Nosotros, yo diría que vamos a trabajar mucho más con los lagrangianos electrodinámicos. Son más interesantes, tienen más simetrías. El tensor de estrés de Maxwell, la formulación lagrangiana de la electrodinámica que con los de mecánica. Pero hay algunos lagrangianos en mecánica que son importantes definitivamente, sobre todo porque dan orígenes a sistemas no lineales. Para trabajar la no linealidad es importante trabajar un sistema desde lo mecánico, ¿cierto? Los sistemas no lineales en electromagnetismo, en teoría de la electrodinámica, yo diría que como para hacer una demostración pedagógica en un curso, no son de lo mejorcito que hay, ¿cierto? Porque son muchísimo más complicados que los sistemas acoplados en, en mecánica teórica, como por ejemplo péndulos invertidos, péndulos dobles. Entonces, digamos, para hacer la demostración pedagógica, vamos a hacerlo con péndulos invertidos, péndulos dobles, etcétera. Pero ya, digamos, cuando vayamos avanzando en el tema de complejidad de los grados de libertad, sí podemos trabajar un poco con electrodinámica, ¿cierto? Por ejemplo, la difusión de una partícula en un baño térmico, cuál es el lagrangiano, cómo se calcula, cuál es el enfoque de D'Alembert, etcétera. Pero por el momento vamos a restringirnos a la mecánica, por el momento. Listo, no, muy bien. Entonces, consider the Lagrangian L of Q, Q dot and T, ¿cierto? Cuando en el lagrangiano no aparece T directamente, eso tiene una implicación interesante desde el punto de vista de la simetría, pero todavía no vamos a hablar de eso. Vamos a dejar ese tema para cuando veamos el hamiltoniano. Listo. Esto no vamos a ver esa simetría, eso es una simetría muy importante, pero lo vamos a dejar para después del hamiltoniano. Muy bien, entonces yo, por ejemplo, acá podría tener un medio de la masa por Q punto al cuadrado menos una función que dependa de Q. Esto es importante que nosotros notemos que esto es single particle Lagrangian. Porque ya a continuación voy a escribir un two particle Lagrangian para que hagamos una demostración bastante interesante. Me parece un ejemplo muy bonito el que les voy a mostrar, sobre todo porque aclara algunos aspectos importantes sobre la conservación del momentum y la simetría de invarianza traslacional en el espacio, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. El libro de Landau dice que la simetría de invarianza traslacional en el espacio está relacionada con la homogeneidad del mismo, con la homogeneidad del espacio, ¿cierto? Él dice en el libro de mecánica, que a mí de hecho lo detesto, el libro de Landau me parece malísimo, pero me parece que eso es un buen comentario, ¿cierto? Porque uno tiene los libros populares, uno tiene que leer de todo, hasta si el libro es popular, hay que leerlo así sea malo, para uno poder juzgarlo y saber si es malo de verdad o es, digamos, simplemente que tiene mala reputación, porque pueden ser las dos cosas. Por ejemplo, el Sakurai tiene una reputación malísima, ¿sí o no? Pero entre las personas que no saben mecánica cuántica, entonces hay uno donde se pregunta, bueno, ¿será que si es malo o no es malo? Pues vamos a leerlo. Entonces, a mí me parece que el libro de Landau es malo, ¿sí o no? En mi opinión personal. Pero tiene apuntes conceptuales muy interesantes porque son textos que son muy tersos para leer, son muy difíciles de leer, a eso me refiero, yo son horriblemente difíciles de leer, pero tiene aspectos que a mí me parecen de mucha relevancia. Por ejemplo, él asocia, que me parece muy interesante, la invarianza traslacional en el espacio, la relaciona con la homogeneidad del espacio. Entonces dice, si nosotros tenemos un sistema donde el espacio es homogéneo, entonces en ese sistema que se conserva el momento angular, el momento lineal, perdón, ¿cierto? Entonces, digamos, eso me parece un apunte bastante interesante. Vamos a mirar a la luz de un lagrangiano de dos partículas, cómo se puede interpretar eso. Listo. Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué tenemos? Applying
de Euler-Lagrange formalism, we arrive at. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo voy a tener que si aplico el formalismo de Euler-Lagrange, entonces yo tengo derivada del lagrangiano que depende de Q punto y T con respecto a quién. Pues con respecto a Q. Menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano que depende de Q punto y de T con respecto a Q punto. Esto debe ser igual a cero. Entonces vamos a mirar una cosa. Si yo considero ese lagrangiano que tengo ahí arriba, entonces básicamente yo tengo lo siguiente. Yo voy a tener que la derivada de f con respecto a q menos la derivada con respecto a t de una cantidad que yo voy a llamar momentum. Esto es igual a cero, ¿cierto? Y de acá yo puedo decir que la derivada del momentum con respecto al tiempo es igual a la derivada de esa función q con respecto a la coordenada. Entonces, esta es una relación importante. Ahora, la pregunta es, esta función q es una función importante. Yo puedo asociar la homogeneidad del espacio con el hecho de que f no cambie con q, ¿cierto? Les voy a mostrar una cosa. Por ejemplo, consideren este cuaderno que yo tengo acá, ¿sí o no? Esto es plano. Yo puedo decir que si acá en este cuaderno hay un individuo parado en este cuaderno, este individuo, si este espacio es homogéneo, él no puede identificar en qué parte del espacio se encuentra él debido a la topología del terreno. Para él eso es lo mismo, esté en esta esquina, esté en el centro o esté en esta otra esquina. El espacio es completamente homogéneo. Porque el espacio, básicamente, que la curvatura del espacio o la rugosidad del espacio no está cambiando con la posición. No hay cambios en el espacio con la posición, por lo tanto, él no va a percibir, digamos, un cambio en esfuerzo para moverse de un punto al otro punto. Para él, su cinemática y su dinámica va a ser igual independientemente del punto en el espacio donde se encuentre. Tiene un espacio completamente homogéneo. El espacio no cambia con la posición. Por lo tanto, eso es a lo que nosotros nos referimos o lo que yo interpreto que quiere decir Landau en el libro, homogeneidad del espacio, ¿cierto? Si el espacio es homogéneo, por lo tanto, nosotros podemos argumentar que esta derivada de acá es cero. Entonces, este color amarillo sí se ve, ¿cierto que no se ve? casi no se ve. Entonces, acá yo voy a decir homogeneity of space. Cuando el espacio es homogéneo, entonces Landau plantea que la derivada del momento con respecto al tiempo es igual a cero. Therefore, momentum is a conserved quantity. Yo una vez hice un quiz en la Universidad de Antioquia y yo estaba seguro que todo el mundo lo iba a pasar. Entonces, la pregunta tiene cierto grado de profundidad.
Entonces yo en este momento voy a levantar esa pregunta, a ver ustedes cómo les va en ese pequeño quiz. Listo. Voy a agregar una partícula a este sistema. Entonces este sistema que yo tengo acá, simplemente yo lo puedo visualizar de esta forma. Este es un sistema donde yo tengo, digamos, cierto perfil espacial y hay una sola partícula. Ese es este sistema de acá. Ahora, para que el momentum se conserve, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo que el perfil espacial tiene que ser homogéneo. Es decir, que si esta es una función donde se puede mover la partícula, esta es una función que depende de la posición. Este perfil espacial que yo tengo acá no representa un sistema donde se conserva el momento, ¿cierto que no? Entonces, ahora, ¿cuál sería un perfil espacial que represente un sistema donde se conserva el momento? Sería, por ejemplo, un perfil como este. Esto es Q, esto es F de Q, ¿sí o no? Sí, esta tablet tiene problemas definitivamente. Entonces, ahorita antes de que nos saque de acá, me paso para el computador. Segundo. O sea, básicamente lo que está pasando es que si yo utilizo la tablet, mientras la estoy cargando, se me descarga. Eso nunca me había pasado. Yo siempre la podía ir cargando, o a no ser de que me cambiaron el cargador y no me di cuenta. Se entró el ratón Pérez y me quitó el cargador. O de pronto del uso, los cargadores del uso también empiezan a, o la entrada. Sí. Sí, sí, posiblemente pueda ser el uso, porque esta tablet siempre se utiliza mucho. Y esta semana, en nuestras reuniones, vamos a acabar con la tablet, porque tenemos que terminar el viernes. Tengo la promesa de terminar el capítulo 4 suyo, entonces nos toca. Claro que ya terminamos el curso de Heisenberg, digamos, eso es un avance considerable, ¿sí o no? Sí. Nos falta es aplicar la lógica de Heisenberg a RKKY y ya con eso, listo. Ah, sí, eso es así, porque no lo hemos terminado. Faltan dos clases todavía del curso de Heisenberg. Ah, sí, pero digamos que el curso de Heisenberg en relación a tu trabajo de grado ya lo acabamos, porque en tu trabajo de grado no tenemos rompimiento de simetría por inversión de red o por inversión espacial, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que faltaría, pero bueno. Entonces acá yo tengo una partícula y entonces este perfil espacial representaría una conservación del momento, ¿cierto? Ahora, observen una cosa, en este perfil espacial que yo tengo acá, ¿cierto? Ustedes pueden notar lo siguiente, si yo cojo esta partícula y la desplazo, un segundo, yo miro dónde están los colores, acá. Miren chicos, si yo cojo esta partícula y desplazo esta partícula, digamos, a esta posición de acá, el lagrangiano, el lagrangiano no tiene forma de detectar ese cambio. Es decir, lo que yo acabé de hacer acá es esto. Antes lo que yo acabé de hacer acá es que yo le dije a Q que se cambiara por Q más delta Q. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama un space translation, ¿sí o no? Y resulta que si ustedes desplazan el espacio en este lagrangiano, cuando f de q es igual a cero, o cuando f es independiente de q, mejor dicho, sería, digamos, una forma más apropiada de decirlo, entonces, eh, el lagrangiano es invariante ante esta traslación espacial.
Entonces, en el caso de homogeneidad en el espacio y de conservación del momento Lagrangian, is symmetric under spatial translations. Esto lo que yo estoy haciendo acá simplemente es una introducción al problema de simetría, solamente eso, para que de pronto Oscar no se me vaya a desanimar, porque me imagino que Oscar quiere ver SU1, SU2, SO3, entonces a todo eso vamos a llegar, ¿sí o no? Pero son simetrías continuas sobre el lagrangiano y para eso tenemos que ver el álgebra especial que se define sobre el lagrangiano y para poder ver eso hay que ver primero el hamiltoniano, ¿sí o no? Entonces, digamos, eso es lo último, la parte de simetrías es lo último en todos los libros de mecánica clásica. En los libros buenos de mecánica clásica, en los libros malos es lo primero que le enseñan a uno, o sea que no me lo enseñan, ¿cierto? Entonces, ahora voy a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ver cómo nos cae este ejemplo. Y les voy a demostrar con una hoja de ejercicios que les voy a pasar ahorita por la noche, que yo este ejemplo lo puse en un parcial de mecánica teórica en la Universidad de Antioquia. Y este ejemplo causó estragos en ese parcial. Pero se van a dar cuenta que este es un ejemplo que es muy conceptual, se requiere mucha profundidad para trabajarlo, pero realmente es un ejemplo sencillo, ¿sí o no? Entonces yo les voy a decir una cosa acá. Les voy a decir, given a two-particle Lagrangian, entonces dado un lagrangiano de dos partículas, entonces dice L de Q1, Q1 punto, Q2, Q2 punto, T. Esto es igual a quién? Esto es igual a un medio de M1 por Q1 punto al cuadrado más un medio de M2 por Q2 puntos al cuadrado menos una función que depende de Q1 y de Q2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, digamos que yo quiero obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales que me determinen la dinámica de Q1 y de Q2. Eso es realmente lo que yo quiero hacer con el formalismo de Euler-Lagrange. Yo quiero determinar un conjunto de ecuaciones diferenciales que me permita analizar dinámicamente el problema, ¿cierto? We want to apply the Euler-Lagrange formalism such that we obtain dynamical models for Q1 of t and Q2 of t, ¿cierto? Ahora, una pregunta importante que nosotros nos podemos hacer es, ¿siempre el momentum se conserva? Pues la respuesta es que sí, ¿cierto? La respuesta es que el momentum siempre se conserva porque el momentum tiene que venir de algún lado. Es, por ejemplo, como cuando nosotros planteamos en electrodinámica, digamos, ¿qué sucede cuando yo tengo un imán y el imán comienza a rotar? Esa rotación es una manifestación de la conservación del momentum angular del imán, ¿sí o no? Entonces, ¿eso por qué sucede? Porque la magnetización está cambiando. Y la magnetización de un imán no va a cambiar así buenas a primeras, ¿cierto? Ah, no es que hay una partícula que se llama Gasparín que coge la magnetización y la voltea, no. Las inversiones de magnetización tienen que tener alguna fuente. Hay un campo electromagnético, por ejemplo, que está desmagnetizando el material y lo remagnetiza. Entonces, digamos, eso puede ser.
una fuente del cambio en la magnetización. Como la magnetización está asociada con el momento angular, para preservar el momento angular, ¿qué hace el imán? El imán comienza a rotar en dirección contraria a la dirección equivalente de la magnetización. Eso tiene un nombre en electrodinámica, me imagino que ustedes no se acuerdan, a ustedes no les gusta electrodinámica, ¿cierto? Como Oscar fue el mejor estudiante de electrodinámica, yo tenía la esperanza que si le regalaba un libro le iba a terminar gustando, ¿cierto? Entonces, pero eh, no estoy seguro si Oscar puede ser la excepción a la regla, que sea el único estudiante de la Universidad de Pamplona que le gusta la electrodinámica, pero yo sé que a nadie le gusta la electrodinámica. Y me he dado cuenta que los de Univalle tampoco, ¿cierto? Entonces no tengo mucha esperanza que se acuerden de esto, pero yo les hablé de ese fenómeno. Les mostré unos videos en YouTube cuando vimos electrodinámica también. Ese fenómeno se llama el efecto Einstein de Haas. El efecto Einstein de Haas es un efecto que investigaron de Haas y Einstein, en donde, curiosamente, cuando se invertía la magnetización de un imán, el imán rotaba. Entonces, obviamente, cuando se invierte la magnetización, se cambia momento angular y para poder preservar ese cambio de momento angular, entonces el imán se autoinduce un momento angular a través de una rotación. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde viene el cambio de la magnetización? Esa es realmente la pregunta importante. Un imán no cambia la magnetización de buenas a primeras. Tiene que tener una fuente para poder que cambie la magnetización. Por ejemplo, el campo electromagnético, la radiación, tiene momento angular. Eso también lo vimos en electrodinámica. El momento angular de la radiación le puede inyectar momento angular al imán y puede invertir su magnetización, ¿cierto? Entonces, la fuente de la inversión de la magnetización puede ser un campo electromagnético externo, por ejemplo. Si el campo magnético externo va en dirección Z, ¿sí o no? Y el imán estaba originalmente magnetizado en dirección menos Z, él puede desmagnetizar el imán y remagnetizar el imán. Y en el proceso de cambiar de momento angular, entonces el imán rota, ¿cierto? Entonces, que si el momento lineal se conserva, sí, naturalmente que se conserva siempre. Lo que pasa es que si la derivada del momento angular no es cero, entonces nosotros tenemos que estar pensando en cuál es la fuente externa de donde se está inyectando momento angular. Cuando digo que la derivada del momento angular es cero o el momento lineal es cero, me estoy refiriendo a que internamente dentro del sistema la inyección y la extracción del momento angular son iguales, ¿sí o no? Entonces a eso me refiero yo. Entonces vamos a mirar en este ejemplo cómo podemos reconciliar esa idea de conservación de momento angular, ¿cierto? Voy a determinar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces vamos a ver. Yo tengo derivada de L con respecto a Q1 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a Q1 punto. Esto es igual a la derivada de L con respecto a Q1 menos la derivada del momentum canónico de la partícula 1, el momentum conjugado de la partícula 1 con respecto al tiempo, esto es igual a cero, y de acá yo obtengo que la derivada de P1 con respecto al tiempo es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a Q1. Vamos a ver ustedes qué tan pillinos son con este ejemplo. Acá les vamos a medir el aceite. Resulta que yo voy a hallar las ecuaciones de Euler-Lagrange para la partícula 2 derivada del lagrangiano con respecto a Q2 menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a Q2 punto. Esto va a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a Q2 menos la derivada del momentum conjugado de la partícula 2 con respecto al tiempo. Esto es igual a cero y de acá yo tengo que la derivada de P2 con respecto al tiempo es igual a dl de Q2. Te voy a decir que estas son dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Listo. Muy bien. Entonces ahora we add expression 1 and 2. Si nosotros sumamos la expresión 1 y la expresión 2, entonces ¿qué vamos a obtener?
obtenemos que la derivada del momentum de la partícula 1 más la derivada del momentum de la partícula 2, esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de P1 más P2. Observen una cosa importante, chicos. Las únicas fuentes de momentum que yo tengo acá son P1 y P2. Y entonces después la gente cuando termina esta ecuación dice, sí, el momento no se conserva, tapo. Entonces, más sin embargo, nosotros estamos dejando por fuera un aspecto importante. Nosotros no estamos considerando cuál es la dependencia particular de esta función de Q1 y Q2. Eso es lo primero, pero hay otra cosa que no está considerando este lagrangiano. External forces. Y las fuerzas externas tienen que ir dentro de la conservación del momento, ¿sí o no? Entonces, es que Newton, a través de su segunda ley, ya nos dijo a qué es igual la derivada del momento, ¿cierto? Entonces, a ver, Newton's second law. Como yo les dije, yo espero que ustedes no sean de esos físicos que piensan que la segunda ley de Newton es F igual a m por A, ¿cierto? Entonces, estoy seguro que no. Entonces, la fuerza, que es el cambio en el impulso, es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. Pero ¿esto qué significa? Esto básicamente lo que significa es que la fuerza aplicada a un sistema es la derivada, es la contribución de la inyección de momentum que tiene esa fuerza. No estamos hablando del momentum interno, estamos hablando del momentum inyectado por la fuerza. Y esa derivada del momentum se tiene que restar acá. Es un momentum externo, no es el momentum de las partículas. No es el momentum de las partículas, es el momentum que inyecta una fuerza externa al sistema. Entonces, hay personas que, yo tenía un estudiante japonés, yo hablaba muy bueno con él, nosotros nos quedamos rato hablando pajarilla en la cafetería, cuando estaba trabajando yo en Japón, y él me decía, profe, yo creo que la mecánica, la mecánica es más fácil de entender porque es intuitiva de nuestro diario vivir, ¿sí o no? Entonces, en cambio, la mecánica cuántica realmente me parece complicada porque uno no la puede asociar con una experiencia cotidiana, ¿cierto? Y yo le dije, realmente, querido, estás equivocado, porque la mecánica tampoco es intuitiva. Si a mí me dicen que yo tengo una hoja y este condenado lapicero, o inclusive este pisapapel, que es la Torre Eiffel de París, ¿cierto? Y yo dejo caer esto y que los dos tienen que caer al mismo tiempo. A mí esa vaina, pues, si no me entra por una oreja y me sale por la otra. Yo no veo eso cómo es posible. Y realmente lo que predice la mecánica teórica es que estos dos objetos van a caer al mismo tiempo, ¿cierto? Esa es una predicción de la mecánica teórica, eso no es tan intuitivo. Entonces la mecánica teórica no es tan intuitiva. Si a ustedes les preguntan, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan, pero Newton murió con una vergüenza personal. Newton no sabía qué era la gravedad. No sé si ustedes conozcan esa historia. Newton murió sin saber qué era la gravedad. La persona que realmente nos explicó qué era la gravedad fue Albert Einstein o las personas, porque me parece, digamos, una falta de respeto sacar aquí al señor David Hilbert, ¿cierto? Entonces, fueron Hilbert y Einstein los que nos explicaron qué era la gravedad. Nosotros no sabíamos qué era la gravedad. Newton murió sin saber qué era la gravedad. Entonces, cuando uno le dice, no, lo que pasa es que la gravedad es muy intuitiva, ya, coja y deje caer esta vaina, así, y entonces, y explique qué es la gravedad, ¿sí o no? Hasta que a Einstein se le ocurrió la brillante idea que los objetos muy masivos curvan el espacio-tiempo, y esa curvatura del espacio-tiempo hace que los objetos más pequeños se atraigan hacia el centro de la curvatura, ¿sí o no?
Pero antes Newton no tenía ni idea por qué los objetos atraían al centro de la Tierra. La escuela griega, no me acuerdo si era Aristóteles, creo que era la escuela aristotélica, decía que es que los cuerpos estaban enamorados de la Tierra, entonces les gustaba estar cerca de ella. Esa era la explicación griega, ¿sí o no? Entonces, y obviamente esa es una explicación que a nosotros los físicos, particularmente por nuestra forma de pensar en relación a casi todo, es una explicación que nosotros detestamos, ¿sí o no? Entonces, Newton, obviamente muy contradictorio con la escuela griega, él estaba pensando, pues es que Aristóteles es un gilipollas. O sea, tiene que haber otra explicación mucho más racional del por qué los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Entonces Newton dijo, debe haber algo que se llama gravedad, tiene que haber algo que se llama gravedad que hace un pull del objeto hacia el centro de la Tierra. Pero él no sabía qué era la gravedad. Simplemente fue un concepto que le facilitó matemáticamente poder entender la dinámica de los cuerpos en caída libre. Eso es lo que hizo Newton. Sí, bueno, pero Newton no entendía la gravedad. Entonces la mecánica tampoco es que sea tan intuitiva. Entonces, ¿qué tan intuitivo es el hecho de que yo tengo que insertar en esta ecuación de acá la segunda ley de Newton y saber que esta derivada del momentum no es ni la derivada del momentum de la partícula uno ni la derivada del momentum de la partícula 2 sino que es el momentum inyectado por una fuerza externa? Eso no es tan intuitivo y uno tiene que profundizar bien en ese concepto para poder entender esto, listo. Entonces, una vez yo entiendo esto, yo puedo llamar a este el momentum total interno, ¿cierto? Y la conservación del momentum me da a decir que el momentum total interno debe ser igual al momentum total externo. Ahí se acabó el problema. Conservación del momentum lineal y ahí está la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, pero las personas, por algún motivo, no entienden bien este concepto o de pronto yo alguna vez también he considerado que cuando yo pregunto por esto y la gente se me hace la pendeja es que tienen ganas eh, de despistarlo a uno con artimañas físicas. Pero me parece increíble la falta de claridad que hay a veces en las discusiones entre físicos entre el momentum total interno y el momentum total externo, ¿cierto? Entonces, y cuando una persona dice, no es que el momentum no se conserva porque vea que eso no es cero, obviamente que no es cero porque hay una fuerza externa actuando, pero la fuerza es la derivada del momentum total externo. Entonces, si usted reorganiza la ecuación, querido amigo, le va a quedar derivada del momentum total externo, ¿cierto? Menos, o más bien más la derivada del momentum total interno. O sea que esto es igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum total externo más el momentum total interno y esto es igual a cero. Y este es el momentum total, ¿cierto? Que es el momentum debido a la masa que tienen los cuerpos más el momentum inyectado por las fuerzas externas. ¿Sí o no? Porque usted no me va a decir a mí que usted tiene dos bolas de billar y que esas dos bolas de billar se comienzan a mover por obra y gracia del Espíritu Santo, pues. ¿Sí o no? Entonces hay alguien que tiene que mover las bolas de billar. Entonces tiene que haber una inyección externa de momento. Entonces eso es importante. Saber que el momentum se conserva en todo tiempo es importante. Ahora lo que yo quiero hacer en este momento es que quiero simplemente discutir la conservación del momentum lineal interno. El que tienen las partículas internamente, venga de donde venga, ya sea que venga de la inyección de una fuerza externa, no sé, venga de donde venga, lo que queremos hacer es que queremos discutir el momentum lineal total interno, que viene definido por este lagrangiano de acá de dos partículas. Muy bien. Si yo sumo entonces uno y 2, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo tengo derivada del lagrangiano con respecto a Q1 más la derivada del lagrangiano con respecto a Q2. Ahora, si el momentum total interno ha de conservarse, chicos, pues obviamente que esta vaina tiene que ser cero. Y de que esta vaina sea cero, entonces yo de acá puedo sacar la siguiente conclusión, que la derivada del lagrangiano con respecto a Q1 debe ser igual a menos la derivada del lagrangiano con respecto a Q2, ¿cierto?
Esto es como una ecuación diferencial que me permite a mí determinar cuál es la relación que existe entre Q1 y Q2 en esta función f, ¿cierto? Entonces, what is the particular form for f of Q1, Q2? ¿Cuál es la forma particular para f de Q1, Q2? Para que eso sea cierto. ¿Ustedes qué opinan? Esa es una clásica. Yo, digamos, estoy tratando este ejemplo el día de hoy para que hablemos de simetrías, digamos, y mantener a Oscar contento, ¿cierto? Entonces, esa es la primera. Pero la segunda es porque este problema que yo estoy tratando acá sobre la conservación del momento, y después vamos a derivar la conservación del momento angular, ¿cierto? Esa es más importante porque la conservación del momento angular tiene que ver con todo en este cochino mundo. ¿Quién ha probado la mantequilla de maní? ¿Usted le gusta la mantequilla de maní, Darwin, o no? Sí, sí. Y es buena para engordar. Sí, es buena para engordar, es peligrosa, hay que tener cuidado. Yo en este momento estoy comiendo crema de maní, ¿sí o no? ¿Verdad? Crema, pero crema, porque Ah, ya. la crema de maní no tiene azúcares añadidos, no tiene grasas trans. Bueno, la crema de maní es un poco diferente, porque la mantequilla de maní ordinaria, digamos que no es tan positiva, pero la crema de maní tiene varios aspectos muy importantes, es muy baja en calorías, ¿sí o no? 2 cucharadas de crema de maní al día tienen más o menos 180 calorías, ¿sí o no? Por ejemplo, y un plato de arroz tiene más o menos 700 calorías, ¿cierto? Entonces, y el plato de arroz no llena a nadie, pero 2 cucharadas de crema de maní sí, ¿sí o no? Entonces la crema de maní como es tan seca, entonces da un efecto de saciedad, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto importante. Más sin embargo, yo quería ir a otra cosa. La crema de maní ha sido muy popular, tiene un sabor muy rico para muchas personas, ¿cierto? Otra cosa que sabe muy rico, por ejemplo, es el chocolate, por esa cantidad de azúcar que tiene. Uf, güey. Entonces uno le come una chocolatina y ese azúcar inmediatamente activa la glicólisis, se libera insulina y uno se le abren los ojos, ¿sí o no? Y queda uno como Mickey Mouse, pues. Entonces, ¿qué tiene que ver el momento angular con eso? Resulta que los procesos de transferencia en bioquímica están gobernados por los intercambios de momento angular, ¿sí o no? El momento angular, el spin en bioquímica juega un papel supremamente importante. No sé si a ustedes eso les interese saberlo, pero hay un autor muy bueno. Se llama Ron Naaman, ¿cierto? Este man tiene un review que es yo diría que es muy del estilo, por ejemplo, divulgativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, uno puede buscarlo como Spin Chemistry, por ejemplo. Spin Chemistry o Chiral Induced Spin Selectivity, algo así. Digamos que yo no me acuerdo, digamos a ciencia cierta, yo realmente no me acuerdo cómo se llama esta vaina. Entonces, por ejemplo, Ron Naaman, voy a buscarlo en Google Scholar. De hecho, es profesor del Instituto Weizmann. Digamos que eso es una vaina no despreciable, ¿cierto? Em, a ver,
No, pero con este mundo de papers que tiene este man, uno no encuentra un brujo. A ver, entonces podría ser, por ejemplo, a ver, virality in chemistry. A ver si me permite ver esto. Pues esto más que o sea, yo no sé si esto será como un artículo de revisión o qué, ¿cierto? Igual se los voy a compartir, porque es que esto es algo muy fascinante. A mí me parece realmente fascinante el hecho de que una cantidad conservada como el momento angular tenga tanta responsabilidad en todo lo que nos rodea. En si a mí me gusta la mantequilla de maní, si me gusta la chocolatina, ¿cierto? Eh, cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica. Yo no sé si ustedes alguna vez han investigado o le han puesto atención al profesor de mecánica cuántica uno, pero la tabla periódica es una consecuencia directa de la conservación de momento angular. ¿Por qué, por ejemplo, las tierras raras, que son los alcalinoterrios, no caben en la tabla periódica? Básicamente porque el acoplamiento spin-órbita, ¿cierto? Que distorsiona un poco la conservación de momento angular, la distorsión. No es que no haya conservación de momento angular, la distorsión en el sentido de que hay que elegir una base diferente para poder representar los estados de momento angular, ¿cierto? Entonces, digamos, no se puede elegir la base S, P, D, no, esa base no. Hay que cambiar de base, ¿cierto? Porque ya los grados de libertad espaciales y los grados de libertad spin quedan acoplados. Más sin embargo, la conservación de momento angular y la simetría rotacional siguen siendo los responsables de la clasificación en la tabla periódica que nosotros tenemos de los elementos ahora. Ustedes pueden ver que los elementos se clasifican según su número de momento angular, ¿cierto? Sí. L igual a 0S, L igual a 1P, L igual a 2D, ¿cierto? Entonces, y se comienzan a llenar los suborbitales dependiendo del valor de ML. Recuerden que ML va entre menos L y L, entonces así se comienzan a llenar los orbitales de la tabla periódica. Y esa es la organización que nosotros le damos a la tabla periódica. Muy crackman de ley para haber organizado la tabla periódica de esa forma hace 200 años, cuando no se conocía la mecánica cuántica, ¿sí o no? Entonces me parece pues impresionante, pero realmente las leyes de conservación, chicos, las leyes de conservación son fundamentales para nosotros poder entender el mundo que nos rodea. Nosotros podemos, nosotros podemos romper una ley de conservación, claro que la podemos romper, ¿sí o no? Podemos romper una ley de conservación con una perturbación y nueva física emerge, ¿cierto? Más sin embargo, de manera global, esa cantidad sigue siendo conservada. Nosotros podemos, por ejemplo, romper la conservación de energía, claro que la podemos romper localmente, pero globalmente esa energía está en algún lado. Ah, que es que yo tenía esta taza de café, ¿cierto? Y como esto es un reservorio, entonces obviamente puede mantener su temperatura. Digamos, esta taza de café no, pero este termo que tengo acá sí, ¿cierto? Y resulta que entonces yo cojo y vierto mi café, lo vierto en este pocillo, ¿cierto? ¿Qué sucede? Lo que está sucediendo es que este pocillo comienza a interactuar con el ambiente y comienza a disipar información de manera irreversible hacia el ambiente. Eso significa que la energía ya no se conserva. Lo que significa es que la energía no se conserva, pero en este pocillo. Pero si usted considera su universo como pocillo más ambiente en ese nuevo sistema, reservorio más sistema, entonces la energía sí se conserva. Es decir, siempre nosotros podemos definir un sistema cerrado con el ambiente. Y ahí la energía se conserva. Entonces la energía se conserva de manera global, sí, se conserva de manera global. Ahí lo importante es uno definir cómo se disipa la información, que eso es algo que vamos a hacer en el curso de mecánica también. Vamos a mirar en mecánica clásica cómo entendemos el concepto de información. ¿Qué es información? ¿Qué es disipar información? ¿Qué tiene que ver el aumento de la entropía con la disipación irreversible de la información hacia un reservorio, por ejemplo, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver con lo que preguntó Oscar, por eso me encantó la pregunta de Oscar.
Porque es que la pregunta de Oscar nos lleva a nosotros realmente a unos aspectos muy fascinantes que están relacionados con preguntas abiertas de investigación en mecánica clásica todavía, ¿sí o no? Entonces, las simetrías no son un tema zanjado en mecánica clásica. Todavía de pronto nosotros sí conocemos muy bien de alguna forma cuáles son los mecanismos que nos permiten entender la disipación irreversible, cómo emerge la irreversibilidad en los sistemas clásicos. De hecho, sí, pero hay sistemas clásicos, particularmente aquellos que están sometidos a ruidos estocásticos, en los que todavía faltan algunas cositas por estudiar, ¿cierto? Entonces, sí, eso tiene que ver con las simetrías. Ahora, entonces, la forma particular que asuma esta función de acá es muy importante determinarla para que se cumpla esta igualdad de acá y nosotros podamos argumentar que en este lagrangiano que yo tengo, entonces el momentum lineal interno se conserva, ¿cierto? Entonces se conserva localmente. Se conserva globalmente, también se conserva globalmente, pero no estamos pensando en una fuerza en este momento, pero también se conserva globalmente. Ahora, el día de mañana, entonces nosotros vamos a llegar a unos resultados bastante interesantes en donde también vamos a lograr observar que el momento angular es una cantidad conservada en mecánica clásica. Y en mecánica cuántica, nosotros sabemos que J es igual a S más L. Y que si bien el spin puede no estar conservado y el momento angular orbital tampoco, pero el momento angular total sí, ¿cierto? Entonces, de manera global, yo tengo que escribir que el conmutador entre J y el hamiltoniano es cero. Esto es algo que en este curso de mecánica teórica lo vamos a calcular a través del bracket de Poisson o el corchete de Poisson. Vamos a derivar todas las propiedades del corchete de Poisson desde cero y vamos a ver cómo podemos entender la conservación o las cantidades conservadas desde la perspectiva del corchete de Poisson. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, al fin y al cabo, bueno, entonces, ¿qué pasó con esta vaina acá? Para poder que el momentum lineal interno se conserve, entonces nosotros tenemos, ahí ustedes se pelaron en X porque nadie me respondió. F de Q1, Q2, ¿cierto? Entonces, tienen que preguntar a Néstor, venga, lo invito a un tintico allí y me responde esta vaina. Entonces, F de Q1, Q2 debe de ser una función V que dependa de qué? Dependa de la magnitud de la diferencia entre Q1 y Q2. Chicos, hay una gran cantidad, ojo, hay una gran cantidad de problemas en este mundo, pero no son poquitos, son muchos problemas donde la cinemática depende de potenciales que son función de la diferencia de coordenadas. No nos vayamos muy lejos, porque esto lo vamos a estudiar en este curso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el potencial gravitacional. ¿A qué es igual el potencial gravitacional? El potencial gravitacional es una función que es proporcional al producto de las masas dividido la diferencia entre las posiciones de cada una de las masas. Y esto tiene una simetría, ¿cierto? Porque el potencial gravitacional de Q1, Q2 es igual al potencial gravitacional de Q2, Q1. Es decir, con el potencial gravitacional yo no puedo distinguir dónde está la partícula 1 y dónde está la partícula 2. Hay una simetría que llamamos la simetría de intercambio. Está relacionada con mecánica cuántica. No nos vamos a meter por allá todavía, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de todo, pero vamos a hablar de nada al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, Coulomb interaction. La interacción de Coulomb es proporcional a la carga 1 sobre la carga 2
dividido, aquí sí me cogieron, pero con los calzones abajo con la anotación. Me tengo que cambiar la anotación acá, porque Q1 y Q2 lo estoy utilizando para la coordenada, entonces no lo puedo utilizar para la carga. O sea que me toca colocarlo con Q mayúscula. Y después cuando estemos hablando de calor en la quinta unidad, entonces me toca cambiar la Q mayúscula por otra cosa. La voy a cambiar por un muñequito. Por el pato Lucas va a ser Q1 y el pato Donald va a ser Q2. Bueno, muy bien. Entonces esto es Una olla de Q1. presión, profe. ¿Cómo? Una olla de presión. Entonces Q1 es una olla de presión y Q2 es un sartén. Muy bien, acá entonces tengo Q2 dividido la diferencia de las coordenadas. ¿Sí o no? Muy bien. Esto es un problema también donde el potencial depende de la diferencia de las coordenadas. Entonces vamos a hacer una cosa. Ese tipo de potenciales de interacción, entonces, interaction potentials as a function of the difference of coordinates follow the property. Vamos a mirar una cosa. Entonces resulta, este es un problema para ustedes muy recordado por el profesor Edison, que era cuando ustedes tenían que transformar a las coordenadas de centro de masa y coordenadas relativas para poder separar grados de libertad, ¿sí o no? Entonces, yo de ese problemita me acuerdo bastante porque me sacó canas, ¿sí o no? Entonces, cuando yo pensaba que ya estaba entendido, al otro día resulta que no. Entonces, a ver, este es un sistema que es susceptible para yo pasarlo a coordenadas de centro de masa y coordenadas relativas y separar los grados de libertad, ¿sí o no? ¿Por qué quiero separar los grados de libertad yo? Porque sí, no mentiras. ¿Por qué quiero separar los grados de libertad yo? Porque quiero desacoplar la dinámica de las partículas. Esencialmente eso es lo que quiero hacer, un desacoplamiento dinámico. Entonces acá yo tengo f de Q1, Q2. Esto lo puedo expresar yo como una función. Esto lo puedo expresar, listo, Juan Esteban. Entonces esto lo puedo expresar yo como qué tipo de función. Esto es una función v, por ejemplo, que depende de la diferencia entre Q1 y Q2. Entonces ahora yo voy a hacer el siguiente cambio de variable. Yo voy a decir que Q mayúscula es igual a Q1 menos Q2. Listo. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a Q1, yo la puedo expresar como la derivada de f con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a Q1. Pero la derivada de Q con respecto a Q1 es 1. O sea que esto queda como la derivada de f con respecto a Q mayúscula. Listo. Bueno, muy bien. Vámonos por la derivada de f con respecto a Q2. La derivada de f con respecto a Q2, ¿esto cómo me queda? Esto me queda como la derivada de f con respecto a Q mayúscula por la derivada de Q mayúscula con respecto a Q2. Y de esta ecuacióncita de acá, pues ustedes pueden ver que esto es menos 1. O sea que esto me queda como menos la derivada de f con respecto a Q. ¿Sí o no? Muy bien. Obtaining, hence obtaining, derivada de f con respecto a Q1 es igual a menos la derivada de f con respecto a Q2. Lo cual implica
que la derivada del lagrangiano con respecto a Q1 es igual a la menos derivada del lagrangiano con respecto a Q2, ¿cierto? And this implies that internal linear momentum is conserved. Entonces la derivada de P1 más P2 con respecto al tiempo, que sería igual a la derivada de L con respecto a Q1 más la derivada de L con respecto a Q2, esto es igual a cero, ¿cierto? Entonces ahí ya yo tengo la conservación del momentum lineal interno para ese problema de Lagrangiano, ¿cierto? Entonces, esta es una ley de conservación que yo puedo derivar particularmente de Lagrangiano y esto tiene asociada una simetría. Therefore, escribimos acá. In this way, two particle Lagrangians of the form. Entonces, lagrangianos de dos partículas de la forma L de Q1, Q1 punto, Q2, Q2 punto, coma T. Yo quiero que para dentro de 2 semanas se acuerden mucho de esa T, por favor. Esa T es muy importante porque es muy interesante. ¿Qué pasa realmente cuando el lagrangiano depende de T y cuando no depende de T? Entonces, esa T es muy importante, ¿sí o no? Tiene que ver con una simetría que está asociada con el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, y después nosotros vamos a descubrir que las derivadas temporales del hamiltoniano y del lagrangiano están relacionadas. Hay que hallar una relación entre el hamiltoniano y el lagrangiano. Nosotros sabemos, porque ya nosotros todos somos chicos grandes en física, ya Oscar está por defender, ya tuvo su seminario y Darwin está por defender también, entonces ya aquí estamos entre físicos, literalmente. No sabemos que la relación entre el lagrangiano y el hamiltoniano, ¿cierto? Las voy a escribir por acá. La escribo acá abajo, porque ya esta es la última parte. Legendre transformation. Nosotros sabemos que la relación entre el lagrangiano y el hamiltoniano, yo tengo L de un conjunto de grados de libertad QM y QM punto, coma T. Esto es igual a la suma sobre M desde M igual a 1 hasta 3n grados de libertad, ¿cierto? De PM por QM punto menos el hamiltoniano que depende de QM y de PM. Muy importante esto. Esto es muy importante. El hamiltoniano no depende de Q punto. Nunca vayan a escribir como de un hamiltoniano. Eso no es ningún problema, pero eso es muy ordinario. ¿Sí o no? Entonces, entonces, esta es la forma como nosotros podemos establecer una relación entre el lagrangiano y el hamiltoniano. Pero, y, bueno, y yo les pregunto esto, ¿y cuál es la relación entre la derivada temporal de L y la derivada temporal de H? ¿Será que esto tiene alguna relación? Esa es una relación importante y esa hace referencia a otra simetría que me imagino que Oscar también quiere estudiar, pero para poder estudiar esa simetría tenemos que llegar primero hasta el hamiltoniano. Es una simetría muy importante en mecánica clásica. Es una simetría muy importante en todo. Para mí esa es una simetría importante porque yo soy, si a mí me preguntan, realmente usted qué hace por la vida,
Entonces, yo realmente, yo soy físico estadístico. O sea, a mí me preguntan, ¿qué hace usted? Yo soy físico estadístico. Pues yo les comienzo a decir en qué trabajo, de pronto la conversación se extiende mucho y al final no me van a entender. Pero si uno dice, no, yo soy físico estadístico, por lo menos las personas que trabajan en física se van a hacer una idea de qué hace uno. Uno trabaja con canicas, bolas, temperatura, ¿cierto? Moléculas, bueno, lo que sea, vibraciones. En física estadística nosotros podemos estudiar esa simetría. Ese es el origen de todos los conflictos internacionales que hay en física estadística, ¿sí o no? Entonces, ese es un punto muy importante que me gusta tratar en los cursos, porque realmente la física estadística, cuando se rompen ciertas simetrías en los sistemas, en la física estadística emerge una restricción importantísima, de la que vamos a hablar acá en el curso. Una restricción, una restricción que está relacionada con un rompimiento de simetría, ¿cierto? Y entonces, obviamente, también está relacionada con una ruptura en una ley de conservación, ¿sí o no? Pero ya cuando vamos, digamos, teoría perturbativa clásica, entonces vamos a poder discutir eso con un poco más de detalle. Entonces acá, esto sería un medio de M1 por Q1 punto al cuadrado más un medio de M2 por Q2 puntos al cuadrado menos un potencial que depende de Q1 menos Q2. Típicamente depende de esta forma. ¿Qué es importante de eso? Y con esto quiero concluir hoy. Lo que es importante de eso es que depende solamente de la magnitud de la diferencia de Q1 menos Q2. ¿Y eso porque es importante? Eso significa que si yo, digamos, represento esto en coordenadas esféricas, sí, si yo lo represento en coordenadas esféricas, lo que va a suceder realmente es que mm, no depende de los ángulos ni teta ni phi, simplemente de la magnitud. Estos son problemas muy importantes en mecánica. ¿Por qué? Porque son problemas, como veremos el día de mañana, que tienen solución única. Tienen solución única y analítica, ¿sí o no? Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es esto. In this way, the two particle Lagrangians of the form exhibit internal linear momentum conservation and uh, are symmetric under spatial translations. Tampoco suena muy bien uno como físico salir a decir que eh, para que el momentum lineal se conserve tiene que ser un sistema de partículas libres. Esa sí es una vaina impresentable. Y eso lo he escuchado yo a mucha gente, ¿cierto? Entonces el potencial debe ser la diferencia de las coordenadas. Digamos, eso es todo. Este tipo de problemas, entonces, the problems where the potential is a function of the absolute value of the difference of coordinates are known as, importantísimo, central force problems.
Por eso es que nosotros podemos resolver el átomo de hidrógeno en mecánica cuántica, ¿sí recuerda? Entonces el átomo de hidrógeno lo podemos resolver porque el potencial no depende ni de teta ni de phi, el potencial depende de teta y de phi, mejor dicho, es una locura, ¿sí o no? ¿Cuál es el potencial que nosotros utilizamos en el átomo de hidrógeno? El potencial de Coulomb, ¿cierto? Entonces, ese es el potencial, no le voy a decir example. Example, Coulomb's potential. ¿Cómo se comporta entonces el potencial de Coulomb? Bueno, pues el potencial de Coulomb, esperen un segundo, se me mezclaron todos los colores acá, a ver, este es el rosado. El potencial de Coulomb entonces sería V Coulomb of R1 and R2 is equal to what? To 1 over 4 pi epsilon sub 0 en el sistema internacional. Recuerden que nosotros los físicos tenemos nuestra propia pelea con el sistema internacional, pero digamos que para un pregrado yo todavía siempre utilizo el sistema internacional porque mucha de la información está escrita en el sistema internacional. Pero el sistema CGS, recuerden simplemente que en el sistema CGS, epsilon sub 0 es 1 sobre 4 pi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2, sobre la magnitud de R1 menos R2. Entonces, este es un ejemplo de un problema de fuerza central. Ahora, los problemas que nosotros vamos a trabajar mañana son problemas que típicamente involucran la gravedad, ¿cierto? Y vamos a ver que tienen dos particularidades matemáticamente. La primera particularidad es que la solución dinámica del problema es una ecuación diferencial separable. Es una particularidad importante, son ecuaciones diferenciales que se pueden separar. Y ese, digamos que yo diría que es el primer paso para uno aprender mecánica. El primer paso para uno aprender mecánica es uno identificar cómo se puede solucionar un problema de fuerza central. Y a partir de la solución, entonces derivar varios aspectos, derivar conservación de momentum lineal, derivar conservación de momentum angular, derivar la segunda ley de Kepler, por ejemplo, ese es otro paso importante. Hay varias cositas que uno puede ir haciendo ahí, ¿cierto? Entonces, lo otro es lo siguiente. Entonces, en los problemas de fuerza central, entonces yo digo, estos son central force problems. Observen que el potencial simplemente es una función de la magnitud de R1 menos R2, ¿cierto? En este caso, ¿qué podría hacer yo? Yo, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. La magnitud de R1 menos R2 es igual a la raíz cuadrada de R1 menos R2 producto punto con R1 menos R2, ¿cierto? Entonces, y acá, esto me va a quedar como la raíz cuadrada de la magnitud de R1 cuadrado más la magnitud de R2 al cuadrado menos el doble producto entre R1 punto R2. ¿Sí o no? Ahora, nosotros podemos hacer cierto tipo de expansiones acá para estos radios, entonces esto podría ser, esto es R1 cuadrado más R2 cuadrado menos 2 R1 R2 por el coseno del ángulo entre R1 y R2, ¿cierto? Y acá se pueden hacer algunas cositas, ya yo se los dejo para que ustedes lo trabajen en su propio tiempo. Esto es R1 al cuadrado que multiplica a 1 más, ¿cierto? Esto sería acá 1 más R2 sobre R1 todo al cuadrado, más, perdón, más, o mejor dicho, menos
eh, dividido por 1 al cuadrado, entonces me queda 2 que multiplica a R2 sobre R1 por el coseno de teta, ¿sí o no? Esto queda como R1 raíz de 1 más R2 sobre R1 al cuadrado menos 2 veces R2 sobre R1 coseno de teta. Y esto, lo que ustedes tienen acá, esto va a ser proporcional a la superposición, ¿cierto? De polinomios de Legendre, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esta expresión? Entonces por acá van a aparecer unos polinomios de Legendre que van a ser función del coseno de teta. Entonces, básicamente, bueno, y acá obviamente por los radios también, pero lo que yo quería mostrar es que ustedes pueden, esta expresión que ustedes pueden, tienen acá, la pueden descomponer en armónicos esféricos también, ¿cierto? Entonces así ustedes pueden hallar contribuciones a diferentes órdenes en los potenciales para el problema de fuerza central, ¿cierto? Entonces mañana vamos a tratar esto, los potenciales para el problema de fuerza central y la conservación de momento angular, vamos a derivar la conservación de momento angular y vamos a derivar mm, la segunda ley de Kepler. Una vez derivamos la segunda ley de Kepler, yo creo que esto ya es un repaso, digamos, más que generoso de un curso convencional de mecánica. Nos quedaría pendiente solucionar el problema del viernes. El problema del viernes lo solucionamos en Python, entonces dijimos que íbamos a solucionar un problema en Python y un problema a mano. El problema a mano es que vamos a solucionar el que es a mano, vamos a solucionar x dos puntos más 2 zeta omega n x punto más omega n cuadrado por x igual a u de t. Vamos a determinar que x de t para esta ecuación de movimiento, ¿cierto? Es la integral entre t0 y t de la función de Green que depende de t menos tau por la excitación de u de tau por t tau. Entonces, para eso tenemos que determinar la función de Green para este problema. Y vamos a demostrar que la solución por funciones de Green a este problema es equivalente a esto. Recuerden que nosotros también teníamos la ecuación de estado, que era x punto igual a x más b por u, y y igual a c por x más d por u. Bueno, pero simplemente estamos trabajando con esto. Y que la solución para la ecuación de estado, por acá en moradito se las vuelvo a poner, es x de t igual a la matriz de transición, ¿cierto? Porque eso es un vector más la integral entre t0 y t de phi de t, tau por b por u de tau por d tau. Vamos a ver que las soluciones son equivalentes. Esto simplemente es qué hago yo cuando tengo una ecuación de movimiento. Porque este curso de mecánica es básicamente yo aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, como ustedes pueden ver acá, aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange y determinar ecuaciones de movimiento. Cuando tengo una ecuación de movimiento, ¿qué hago? ¿Qué hago con la ecuación de movimiento? Digamos, esa es básicamente la pregunta que nosotros nos queremos hacer y nosotros ya sabemos que a una ecuación de movimiento pues hay que resolver, ¿cierto? Esto sería, les pregunto, esta es la clase 4, ¿cierto? Sería Mechanics Sí, sí, es las 4. Class 4. Bueno, definitivamente este curso parece un curso de maestría. Ya vamos a acabar mecánica newtoniana y ni la hemos visto. Entonces, muy bien. Permítame antes de terminar la clase, yo cierro acá y comparto rápidamente acá para mostrarles esto y que quede de alguna forma como un registro para que vea el video. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en el formalismo de la mecánica clásica? Para que más o menos se hagan una idea. Entonces, les voy a dar como una abrebocas del formalismo. Acá vamos a comenzar con el problema del cálculo variacional, que es el espacio de configuración, que es el espacio de fase de velocidades, ¿cierto? Vamos a definir el lagrangiano
desde el punto de vista variacional como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, ¿cierto? Es posible que la energía cinética dependa de la posición, no realmente. No realmente si uno escoge, como yo les expliqué la semana pasada, si uno escoge los grados de libertad de manera apropiada. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, quién era Leonard Euler, quién era Joseph Louis Lagrange. Recuerden que esta semana tenemos como invitados a Leonard Euler y a Jean d'Alembert, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, ¿qué problema matemático trabajaba Leonard Euler? Leonard Euler no era físico, ustedes saben que no era físico, ¿cierto? Entonces, Leonard Euler quería determinar cuál era la trayectoria la trayectoria más corta entre dos líneas, ¿cierto? Entonces, y Joseph Louis Lagrange lo que hizo fue que aplicó el cálculo de variaciones desarrollado por Leonard Euler, lo aplicó a problemas que de hoy en día conocemos como mecánica analítica. Los ingenieros en Pamplona ven un curso que se llama mecánica analítica. Yo nunca pude entender por qué les decían ese curso así. No es mecánica analítica. Mecánica analítica es lo que nosotros estamos viendo hoy. Por eso nosotros los físicos, para que no nos confundan con el enemigo, entonces preferimos llamarla mecánica teórica. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, el cálculo de variaciones se trata no de utilizar derivadas, sino de utilizar variaciones sobre los puntos en el espacio de fase, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar acá. Entonces yo saco variaciones sobre las coordenadas en el espacio de fase. Eso me permite hallar una trayectoria clásica que ustedes pueden ver en la parte inferior y su equivalente variado, ¿cierto? Entonces tenemos una trayectoria y su variación, ¿sí o no? No es derivada, es una variación, eso es diferente. Listo. Y a partir de la utilización del cálculo de las variaciones, nosotros podemos llegar, esto lo vamos a hacer mañana también, no alcanzamos el miércoles, nosotros podemos llegar a que si tenemos un funcional, observen lo siguiente, yo puedo definir un funcional que se llama I y puedo hallar la variación de I en términos de un parámetro alfa, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer en la tablet, a mano. Yo les paso las notas, pero lo hacemos a mano. Después de que yo defino que la variación de ese funcional debe de ser cero, es decir, estoy extremizando. No se llama ni minimizar ni maximizar. Se llama el proceso de extremización de un funcional. Cuando yo extremizo un funcional, ¿cierto? Cuando yo extremizo un funcional, entonces obtengo esta ecuación de acá para esta función f, ¿cierto? Y esta función f es lo que nosotros a la postre vamos a llamar como lagrangiano. El lagrangiano simplemente es una función de q y de q punto que extremiza un funcional que llamamos acción. Eso es el lagrangiano. Entonces, ven que el lagrangiano tiene una definición completamente matemática. Entonces, determinar qué significa lagrangiano físicamente es muy jodido, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros en mecánica cuántica rara vez utilizamos el lagrangiano. Porque la mecánica cuántica se trata de la predicción de los observables experimentales. El lagrangiano, como no tiene una interpretación física directa, entonces es muy difícil nosotros poder discutir qué observables podemos determinar con un lagrangiano. ¿Por qué se utiliza el lagrangiano en teoría cuántica de campos? Precisamente por lo que preguntaba Oscar al principio. El lagrangiano se utiliza en teoría cuántica de campos porque la teoría cuántica de campos es una teoría que busca una representación matemática en términos de todas las simetrías posibles, ¿cierto? Entonces, que el lagrangiano contenga todas las simetrías posibles y que la ruptura de la simetría del lagrangiano sea completamente clara. Para poder saber cuando yo rompo la simetría en el lagrangiano, por ejemplo, en el caso del bosón de Higgs, ¿qué emerge? ¿Cuándo emerge la masa de una partícula? ¿Cierto? Yo quiero saber cuándo emerge la masa de esa partícula como un mecanismo en lagrangiano. Entonces, bueno, yo rompo una simetría global, un gauge symmetry, entonces miro qué pasa con la masa de alguna partícula de algún campo, ¿cierto? Esta masa de este campo emerge cuando yo rompo esta simetría. Fantástico, eso es un mecanismo para la generación de una masa, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, ese es un punto donde coincidimos Blanca, Edilson y yo, como investigadores, es un punto de interés. Blanca está interesada en los fermiones de Majorana, yo estoy interesada en los modos de Majorana, ¿cierto?
Hay algunos neutrinos, Blanca me ha pasado alguna información sobre neutrinos de Majorana, ¿cierto? Yo trabajo con modos de Majorana en materia topológica y Blanca también está interesada en los mecanismos de generación de la masa de los neutrinos. Edilson está interesado en el mecanismo de Higgs y yo estoy interesado en el mecanismo de la superconductividad y el ferromagnetismo, que es un dual geométrico en un espacio particular del mecanismo de Higgs. Entonces vea que por ahí nos estamos como encontrando todos, que me parece bastante interesante porque pues somos ahí el equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces ya después de esto, lo que hacemos es que aplicamos esa, ese formalismo de Euler-Lagrange, lo comenzamos a aplicar a problemas particulares. Espero llegar a este problema, espero llegar a este viernes, ¿cierto? Entonces acá también trabajamos problemas inversos en dinámica lagrangiana. Eso sí, no creo que lo hayan visto con Néstor, porque esto es, digamos, esto ya sería como un curso de mecánica teórica, pero de maestría, trabajar problemas inversos, ¿cierto? Estos son problemas inversos. Acá tenemos otro tipo de ecuaciones, que esta es la ecuación del último multiplicador de Jacobi, ¿cierto? Esta es una ecuación donde consideramos la segunda variación, se llama la ecuación de Ostrogradsky, ¿cierto? Es una ecuación de orden superior, como ustedes pueden ver, se parece a la ecuación de Euler-Lagrange, pero tiene términos de orden superior, se llama la ecuación de Ostrogradsky. Acá hablamos de la segunda variación. ¿Para qué nos sirve la segunda variación de la acción? ¿Cierto? Y entonces ya acá ya comenzamos a hablar de los multiplicadores de Lagrange, que eso es movimiento con restricciones, será restricciones y constraint motion, constraint, sí. Entonces es movimiento con restricciones. Y entonces acá tenemos que definir lo que conocemos como multiplicadores de Lagrange y evaluamos acá los multiplicadores de Lagrange, ¿cierto? Entonces se llama Constraint Lagrangian Dynamics, ¿cierto? Esto ya sería para la semana entrante. Entonces acá tenemos un repaso de multiplicadores de Lagrange para saber cómo se calculan, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Tenemos un ejemplo del libro de Mario que me parece muy interesante para calcular multiplicador de Lagrange. Y tenemos otro tipo de ejemplos ahí. Bueno, entonces, y ya después de que terminemos esto, nos pasamos para el Hamiltoniano. Listo. Y cuando terminemos Hamiltoniano, que sería más o menos la semana 3 ya inmediatamente, entonces vamos a definir una teoría de campo en términos de la acción. ¿Eso qué significa? Esa semana vamos a derivar una teoría de campo lagrangiana, ¿cierto? No voy a trabajar las teorías de campo hamiltonianas porque a Darwin no le sirve, a Oscar tampoco, y hay muy poquita gente. Entonces a Oscar le sirve más como físico de partículas una teoría de campo lagrangiana. Entonces me voy a centrar en la teoría de campo lagrangiana y en cuantizar la teoría de campo lagrangiana para llegar al campo de Klein-Gordon, ¿cierto? Que es un campo para spin cero. Y una vez nosotros llegamos al campo de Klein-Gordon, entonces miramos cuáles son las relaciones de cuantización de Klein-Gordon y hacemos un ejemplo de la cuantización del campo electromagnético y nos fuimos. Listo. Bueno, chicos, feliz noche. Darwin, acabo de hacer una planeación para mañana que espero que no me la dañe ni un perro ni una caída, ¿sí o no? Entonces, yo tengo proyectado que posiblemente mañana